La vía Panamericana Sur en el Cantón Mejía desde las 8 de la mañana. Los autos no podían circular cuando los transportistas se tomaron ambos sentidos de la vía y la bloquearon con tráileres y camiones. Los vehículos de carga pesada llevaban carteles con consignas pidiendo seguridad en las carreteras. Porque hace un año y 5 meses nuestro padre falleció. En el triunfo, una camioneta estaba atrás, le interceptó, le dispararon. Muy buenas noches. ¿Pueden escucharme? Sí se escucha, José. Vale, gracias. A ver, muchachos, tenemos una semana complicadísima. Bueno, pareciera no tanto realmente, ¿no? Si es que nos apoyáramos en eventos únicamente fundamentales, pero los mercados están muy raros. Entonces, vamos a revisar las principales noticias, hablar un poquito sobre lo que podemos hacer con los mercados, de forma particular, ver si es que de alguna manera el mercado puede entenderse de forma técnica, me refiero a las noticias como tal, y tomar las decisiones del caso. Sabemos que es una semana complicada en algunos aspectos. Este tipo de semanas generalmente son semanas donde no se deben ejecutar operaciones porque los mercados terminan ejecutando pues movimientos bastante antitécnicos realmente. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es, bueno, si no quieren arriesgar mucho realmente, tratar de no operar, diversificar en algunos instrumentos. Los mercados van a venir de alguna forma bastante complicados. Tenemos noticias que al final deberían terminar siendo noticias un poco más apalancadas a la normalidad de los precios, ¿no? Pero lastimosamente los mercados no se están comportando de esa forma, ¿no? Ahora mismo, en lo que venimos conversando, el oro ha estado casi por llegar a los 37.00. Probablemente llegue a niveles incluso más elevados, va a depender enteramente de la noticia. Y bueno, a lo mismo que tenemos movimientos del oro, también tenemos nuevas figuras de máximos del Nasdaq, que bueno, eso también les había mencionado que existía esa posibilidad, y al mismo tiempo también no tanta la seguridad de que puede aún generar movimientos de suba.
Más noticias relevantes, creo que esta semana enteramente vamos a hablar de tipos de interés. Creo que los mercados van a estar muy apasionados en el tema de los tipos de interés. Puede haber un movimiento fundamental al alza en las acciones, pero a la final vamos a ver cómo termina reaccionando todo en los mercados, ¿ok? Así que bueno. Revisemos noticias por noticias, a pesar de que todos sabemos que todo se va a mover por temas de tipos de interés. Vámonos a esta página de apuestas que se llama Polymarket para ver si es que ha aumentado la posibilidad de la baja de los tipos de interés. Y claro, miren, la probabilidad es cada vez más elevada. La adición de los tipos de interés en Polymarket termina siendo ya casi un 92%, en donde se espera un decrecimiento del 25% en la noticia, lo que implicaría que sí, en verdad se espera que los mercados lleguen a 4,25% en su tipo de interés. Bien, ahora, ¿cómo vamos a la antesala de la semana? A ver, como ustedes muy bien saben, durante todos los días vamos a hacer noticias. El día martes yo creo que el mercado se va a quedar quieto. El día martes a partir de las 6 a 8 de la noche creo que van a dar sus últimos movimientos técnicos y va a quedar la estructura quieta, quieta, quieta en los mercados. ¿Por qué creo que va a suceder eso? Porque el día miércoles es la decisión de tipos de interés. Entonces, ¿qué tenemos? Para hacer operativas tendríamos pues el día de mañana para hacer ingresos en los mercados. Entonces, las noticias fuertes que se pueden llegar a dar en la madrugada, tenemos noticias de el euro dólar y también noticias de la libra esterlina contra el dólar. ¿Podría generar algo de volatilidad? Sí. El día de mañana tenemos la tasa de desempleo, que podría generar algo de volatilidad. Creo que va a seguir una valoración en la libra y en el euro, entonces hay que estar muy atentos. Ya a las 7:30 tenemos ventas minoristas. A ver, si bien es cierto, las ventas minoristas sí suelen ser noticias relevantes en los mercados, pero hay que comprender que ese tipo de noticias como tal no generan alta volatilidad. Y creo que pues el día martes el mercado no se va a mover por esa noticia. Y en el caso de moverse, creo que va a haber una posible corrección del dólar americano. Como ustedes pueden ver, el dólar americano se ha venido depreciando durante este tiempo y lo lógico es que los mercados quieran generar una especie de corrección. Si los mercados generan una especie de corrección, podría darse nuevos puntos para tener una valoración en ciertos instrumentos y las ventas minoristas pueden ser utilizadas para esto. Es decir, ese tipo de noticias pueden ser impulsadas para movimientos claramente bajistas. Por otro lado, tenemos datos del IPC en el dólar canadiense. No tenemos ninguna postura en dólar canadiense. De hecho, mi interés no es invertir en ese instrumento, así que de momento no lo voy a tomar en cuenta. Y después de esto, noticias de productividad en el tema del petróleo. Creo que el petróleo esta semana va a ser un buen refugio, como ha sido las anteriores semanas. Entonces, más bien nos viene a invertir el día de mañana en petróleo. Considero que el crudo aún podría venderse en este tipo de eventos. Y bueno, más allá de eso, si hablamos de que los mercados de alguna forma no están, digamos que tan afectados, el tema del petróleo, el petróleo no se está moviendo por otro fundamental más que no sea la guerra, creo que esta semana el instrumento más quieto va a ser el crudo. Habría que ver qué es lo que termina pasando. De todas formas, el tema de las reservas de petróleo, los inventarios, podrían hacer lógicamente que los precios pues aún generen algo de volatilidad en el petróleo como tal o en el gas natural, pero no tan relevante. Y bueno, como les decía, ¿no? Después de esto, en la tarde vamos a tener muy pocas noticias en Asia, ¿sí? Y yo creo que los mercados se van a paralizar. Se van a paralizar porque el día miércoles ya comenzamos a tener el tema de los tipos de interés en Estados Unidos. Ese tema es un tema bastante complejo. Si bien es cierto, la economía americana ya venía pidiendo esto a gritos. Trump ha peleado muchísimo este tema con Powell, el tema de los tipos de interés. Ha habido muchas señales en donde básicamente se esperaba que ya se baje el tipo de interés en meses anteriores. Como pueden ver, se ha mantenido quietos desde diciembre del año pasado hasta probablemente el mes de septiembre, en donde por fin se baje 0,25 puntos. La pregunta del millón no es tanto si es que se va a bajar o no se va a bajar el tipo de interés. Todos sabemos que sí. A nivel mundial, como les dije, existe un 90% de probabilidad de que se baje el 0,25. La pregunta no es esa, todos sabemos que se va a bajar. La pregunta es cómo el mercado lo va a tomar. Verán, aquí hay algunas propuestas que no son muy ortodoxas. Si bien es cierto el tema del tipo de interés, esto se lo promulgó en un discurso donde Powell básicamente ya dijo que iba a bajar el tipo de interés a pesar de que el mercado puede llegar a tener datos inflacionarios.
El tema es en específico que a partir de ese discurso que se dio aproximadamente hace 3 semanas, los mercados comenzaron a descontar dicho movimiento. Como los mercados comenzaron a descontar dicho movimiento, en teoría, todo el movimiento debería surgir en el Nasdaq, ahora el Nasdaq está en 24, casi 300, ya debería haber sido un movimiento descontado. Es decir, todo el mundo ya debió haber comprado Nasdaq en su debido momento. Y no solo Nasdaq, Dow Jones 30, y también vender un montón del índice dólar. Si ustedes observan, miren, el índice dólar está en 96,90. O sea, realmente está bastante depreciado de lo que realmente era antes. ¿Sí? Entonces, si ustedes se percatan, el mercado ya generó un descuento hace 3 semanas y lo sigue generando hasta el día de hoy. Entonces, existe la posibilidad de que el día miércoles, que los mercados por fin lancen el tema del tipo de interés. Bueno, antes de eso, ¿no? Vienen los permisos de construcción. En sí, los permisos de construcción no generan volatilidad. Ahora que todo el mundo va a hablar de tipos de interés, no va a generar nada de volatilidad. Entonces, en este caso hay que tener cuidado. Bien, ahora sí. Ya, al tema de tipos de interés es este. Yo creo que, insisto, se va a bajar, todo el mundo está pendiente de que se baje, pero aquí viene dos razones necesarias. La primera, el mercado puede sorprender bajando un 0,50. Si el mercado baja un 0,50, creo que si es que eso llega a pasar, las acciones subirían con mucha fuerza, al igual que el oro y las divisas europeas, ¿ya? Si es que bajan en un 0,50. ¿Por qué? Porque sería una gran sorpresa que de todo el mundo que va a pensar que va a bajar 0,25, s- apenas el 6% creemos que solo va a bajar el 0,50 y eso provocaría que los mercados obviamente se tambaleen más de la cuenta. Ahora bien, ese evento no creo que sea el más predecible. O sea, yo creo que se va a bajar, pero no solo 50. Ahora, en el caso de que solo baje 0,20 no, a 4,25 o baje 0,25 puntos, en el caso de que eso suceda, en teoría el mercado debería subir, las acciones, el oro debería subir y las divisas europeas deberían subir. Pero ¿por qué les digo en teoría? En teoría porque todo eso ya sucedió. Como todo eso ya sucedió y los mercados ahora mismo probablemente lo que quieran es que pase eso para que corrija, entonces muy probablemente este día sea un día en donde se genere lo contrario. En otras palabras, todo comienza a caer, las acciones comienzan a desplomarse, el oro por fin haga las correcciones que debieron hacer hace mucho, las divisas europeas también, existe una altísima posibilidad. Ahora, si me preguntan a mí, ¿qué opción tomar? Pues aquí no operar. No operar o esperar que te bajen en 0,50. Si te bajan en 0,50, compra acciones, sin miedo alguno. Si te bajan en 0,50. Si es que te bajan en 0,25, no sé. Yo sería muy pendiente de los mercados porque vuelvo, insisto, los mercados ya están descontando toda la baja del tipo de interés. Y si esto ya está descontado, entonces no tendría por qué existir otro movimiento más a la alza. A menos que el discurso, que termina también siendo muy importante, que se da 30 minutos después, sea un discurso en donde diga que los próximos meses van a seguir bajando el tipo de interés. Si eso dice Powell en esta rueda de prensa, también puede existir la posibilidad de que el mercado de las acciones se siga disparando y al igual que el oro también se siga disparando, siempre y cuando el discurso de Powell sea un discurso apalancado en que se va a bajar más el tipo de interés. Sin embargo, en temas de discurso realmente no se sabe y vuelvo, insisto, en la última ocasión que Powell habló sobre el tema de los mercados, Powell habló sobre el tema de los mercados, digamos que no, aún estuvo un poco reacio a querer hacerlo, ¿ok? Entonces pueden existir, pues, o han existido realmente problemas en ese sentido. Eso referente al tema de los mercados, referente al tipo de interés. Ahora, ¿por qué es importante? Porque toda la semana va a ser moviéndose por esa noticia. Toda la semana se va a mover enteramente por esa noticia y también del discurso de Powell. Creo que el discurso de Powell va a ser más importante aún que los datos económicos, porque, insisto, todo el mundo ya sabe que se va a bajar. Cristina me dice, profe, buenas noches. En el caso de que no se baje, se movería. Si no se baja, uy, esa también es otra posibilidad, pero yo creo que es dentro de las menos probables realmente. Si no se baja el tipo de interés, ya es decir, quedas quieto, lo que estamos diciendo es que de que el tipo de interés no exista cambios o que todo el mundo piensa que sea un menos del 2% de que todo el mundo crea que se va a bajar tipo de interés. Primero, es uno de los datos menos probables. Segundo, si eso no pasa, el Nasdaq se va al piso, pero se hace un lunes negro de esos que no tienen idea. ¿Ya? Si es que no bajan el tipo de interés
o si es que suben el tipo de interés, que digamos que son las posibilidades menos probables, pero pueden pasar, todo se va del Nasdaq al piso, el oro al piso, las divisas europeas al piso, o sea, el dólar se valora de una forma que no tienen idea. Pero no, no creo que eso realmente suceda, pero en el caso de suceder, va a pasar eso, ¿ya? No se va a mover de forma técnica, se va a mover más bien de forma muy antitécnica si es que no se mueve el tipo de interés. Profe, si el tipo de interés baja, ¿qué pasaría con la divisa el dólar? Ya, es lo que estaba explicando antes, Miguel. Si el tipo de interés baja, ¿sí? En teoría, el mercado americano debe perder valor, o sea, el dólar debe perder valor, en teoría. El problema es que el dólar americano ya ha venido perdiendo valor. De hecho, vamos a ver en este momento el índice dólar para que veamos viendo. El índice dólar ya ha venido perdiendo valor durante este tiempo. Entonces, mira, desde que Powell habló de que se va a bajar el tipo de interés, como te menciono hace unos, pues, bueno, y todo el mundo ya sabía que lo debería bajar, pero hace unas semanas todo comenzó a ser una pérdida de valor en el dólar, como ustedes pueden observar. Y las últimas semanas son semanas de bajistas en el dólar. Todo el tiempo el dólar ha venido cayendo. Entonces, como ustedes pueden observar, todo el mundo ya vendió dólares, apenas Powell dijo que va a bajar. Si ya todo el mundo vendió dólares, cuando por fin bajen el tipo de interés ya no va a haber que vender, sino más bien ahí los mercados van a comenzar a tomar posiciones en ganancia. Y si tomamos posiciones en ganancia, el dólar probablemente suba, ¿ya? Puede pasar. Consejos, vuelvo y repito. Bueno, yo al menos yo decidiría no invertir en primera instancia. Decidiría enteramente no invertir el día miércoles por la gran volatilidad de los mercados. Y segundo, estar atento al discurso. Si el discurso es un discurso de voy a seguir bajando el tipo de interés, el dólar podría aún perder más valor. ¿Sí? La otra posibilidad es que se baje en un 0,50. No le veo tampoco muy probable, pero si es que eso llega a pasar, los mercados van a seguir estando a la alza. Entonces, termina siendo realmente un tema de una ruleta rusa. Recomiendo no invertir el día miércoles. Recomiendo ser un espectador más, ¿sí? Tal vez ver un poco, refugiarte en petróleo puede ser algo positivo, que es lo único que considero que sí podría venderse, pero de ahí de forma general sí que recomendaría estar lejos de los instrumentos. El día miércoles puede ser un día muy complejo. Tengan cuidado con las posiciones en day trading, en scalping. Pueden de verdad quemar su cuenta. Hay muchos problemas en este día. Más que todo porque, vuelvo, insisto, el discurso puede ser un discurso aún no muy amigable con los mercados. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema de los tipos de interés del día miércoles? Que realmente toda la semana se resume en eso, porque todo el mundo está esperando esa noticia hace un año. Sí, hace un año seguimos esperando la noticia de los tipos de interés de que bajen y no han bajado y parece que por fin van a bajar en este día miércoles. Entonces todo el mercado va a hablar sobre el tipo de interés, absolutamente todo el mundo. Bien, una vez que mencionamos ya la agenda del miércoles, tenemos el día jueves. El día jueves ya vamos a comenzar nuevamente con tipos de interés, pero ya de otros países. Pero la sorpresa de los otros países es que ellos de alguna forma ya han trazado su cultura económica. ¿Qué significa? Que eso ellos principalmente ya han dicho en varias ocasiones que no van a bajar más sus tipos de interés y sus movimientos ya están plenamente descontados. Ese es el caso de la libra esterlina, en donde, como ustedes pueden observar, probablemente el tipo de interés se mantenga, como ustedes pueden observar, se mantenga y siga siendo el 4%. Y si eso llega a suceder, pues probablemente no genere ninguna volatilidad en los mercados, ¿sí? Todo va a depender de cómo termine el día miércoles. Si el día miércoles el dólar americano termina muerto, termina en el piso, la libra esterlina va a seguir subiendo. Y viceversa. Si el día miércoles el dólar americano termina a la alza, la libra esterlina se va al piso. Todo va a depender enteramente de lo que pase el día miércoles. Entonces, obviamente ahora no sabemos en exactitud qué es lo que puede llegar a pasar con los mercados, porque tenemos que esperar la noticia del miércoles y el discurso del miércoles, pero lo que le puedo decir es que si el día miércoles continúa a la alza el dólar o a la baja, el día jueves va a seguir a la alza o a la baja, y muy probablemente el día viernes siga a la alza o a la baja, porque es una noticia muy pesada en los mercados van a dar la tendencia hasta el final y van a estar impulsados por la noticia. Bien. Después de eso tenemos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, que comúnmente eso suele salir los días jueves en los mercados y que en las últimas ocasiones ha generado movimientos mixtos. Cabe destacar que el dato del empleo es un dato por el cual Powell mencionó muchísimo el tema de los tipos de interés y muy probablemente si es que en esta ocasión se da nuevamente sobre el tema del tipo de interés y hablan sobre el empleo, el día jueves pueda volver a existir volatilidad.
Todo va a depender del discurso de Powell. Termina siendo, insisto, una ruleta rusa porque no sabemos con exactitud qué irá a decir Jerome Powell. Sin embargo, hay que estar pendientes. El discurso tiene altas posibilidades de que diga qué es lo que va a pasar con el empleo. Si te sigue diciendo que el empleo se ha enfriado y que está mal, pues va a haber volatilidad únicamente con estos datos. Pero estos datos solo van a seguir la agenda de lo que diga Powell. Y vuelvo y repito, si es que Powell o de alguna forma impulsa el dólar, estas noticias van a impulsar al dólar y viceversa. Si es que hace que pierda valor, va a seguir perdiendo valores en el dólar. Después de esto, los mercados se comportan de forma relativamente técnica. Nos vamos en las tardes. Yo creo que al fin aquí, el día jueves, en la noche, tipo horario asiático, los mercados por fin ahí van a tener movimientos técnicos, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, si quieren operar en la noticia, tomen los consejos que les digo. No quieren operar en la noticia, tranquilidad. Deberíamos tomarnos un descanso hasta el día jueves en la noche. El día jueves en la noche, no en la noche, sino en horario asiático, que tranquilamente ya puede ser 5 o 6 de la tarde, ya comiencen a operar. El mercado se va a comportar de forma técnica y ahí vamos a tener mejores movimientos. Es decir, si es que ya hace figuras de continuidad, impulsos, retrocesos, tendencias, va a tener una mejor perspectiva, ¿ya? Sería lo adecuado para no, digamos que apasionarnos tanto con esta gran volatilidad que tienen los mercados. Sería lo adecuado, ¿vale? Y después el día viernes va a haber algo de volatilidad, sí. Aún van a estar muy pendientes los mercados del tema de tipo de interés de Estados Unidos, pero con el tiempo la volatilidad va perdiendo valor, ¿no? Y los movimientos comienzan a comportarse otra vez de forma técnica. En otras palabras, el día viernes probablemente los mercados aún terminen siendo bastante técnicos, aún sigan con la línea del tema de los tipos de interés, del discurso que se dé en Powell y obviamente tendríamos que seguir a favor de la tendencia. Datos importantes a tomar en cuenta el día viernes, tenemos más noticias de la libra esterlina, que si ustedes se fijan toda la semana nos va a dar noticias. Lastimosamente, como es una semana de tipos de interés, nadie le va a hacer caso a la libra esterlina, todo el mundo va a hacer caso a Estados Unidos, entonces la libra va a comportarse de forma técnica. Y después de esto, cero noticias en Estado americano. Como ustedes pueden ver, en Estados Unidos no vamos a tener ninguna noticia, más bien hay noticias de ventas minoristas en Canadá, y de ahí todas las noticias son opciones netas especulativas de, en este caso, de el dólar americano. Bien, en otras palabras, estimados inversionistas, es una semana complicada. No una semana complicada, insisto, porque bajan el tipo de interés, que vuelvo y repito, van a bajar, eso es un hecho. ¿Ya? El problema es que no sabemos cómo los mercados van a terminar comportándose. Por un lado, se espera un crecimiento en los mercados, por un lado, se espera un crecimiento en los mercados, ¿ya? Porque económicamente esa debe ser la razón de la baja de los tipos de interés. Pero no olvidemos que los mercados no se mueven por una estructura económica, sino se mueven por estructuras a veces especulativas y los mercados ya han descontado. Entonces, la pregunta del millón es, ¿a dónde van los mercados? Y la pregunta se nos va a dar Powell, creo que a través del discurso. Lo que estoy enteramente seguro es que si el mercado baja un 0,50%, las acciones suben con mucha fuerza, el oro seguirá subiendo y las divisas europeas seguirán subiendo, si es que baja en un 0,50. Eso estoy enteramente seguro porque va a ser algo que el mercado no está esperando y que obviamente eso hará que pierda valor en el dólar. Ahora bien, si las acciones, repito, si las acciones perdón, si se baja en un 0,25, todo va a depender del discurso de Powell y ahí ya veremos a dónde va el mercado. Y si es que el mercado queda intacto en función de tipos de interés, se esperan grandes correcciones en los mercados, pero muy grandes. Esos son los eventos menos probables, pero obviamente hay que analizar a ver qué es lo que sucede. Recomendación, no invertir el día miércoles, sino hacerlo el día de mañana. Tranquilamente podemos operar antes de la noticia y el día jueves en la noche. Ocultar el día miércoles porque puede ser un día complicado, hay que ver a dónde van los mercados, pero tratar de ocultarlos y probablemente también podamos invertir el día viernes, que va a ser un día un poco más técnico, por decirlo así. Bien, dice, si baja en 0,25 puede desplomarse. Ya he repetido varias veces, estimada Cristina, si baja en 0,25 todo va a depender del discurso de Powell, porque vuelvo y repito, todo el mundo ya sabe que va a bajar. Ya, eso no es un dato aislado, todo el mundo lo sabe. El tema es cómo el mercado va a comportarse después de la bajada, ¿sí? Y todo va a depender del discurso. Pero si me lo preguntan a mí, yo creo que los mercados van a tener un movimiento contrario. Es decir, el oro se va al piso y las acciones se van al piso. Estoy no seguro al 100%, por eso les animo a no invertir. Si estuviera seguro al 100%, invertiría, pero no estoy tan seguro.
pero algo me dice que las acciones y el oro no van a tener movimientos a la alza. Me parece muy matemático el mercado, y el mercado no es matemático, el mercado no es tan lógico. Al mercado hay que siempre cogerle con pinzas, hay que ver un poco los instrumentos. Como les dije y como les vuelvo y repito, el instrumento, la descorrelación ahora mismo del Nasdaq y el Bitcoin me tienen pensando y se sigue descorrelacionando. La gráfica del oro también me tiene pensando. Las gráficas europeas me hacen pensar más, porque si todo está subiendo, ¿por qué el mercado se quedó trabado en Europa y en Reino Unido? Existe una razón, y es porque de alguna forma todo el mundo aún no está del todo seguro de lo que va a pasar con estos 25 puntos en el tipo de interés. Entonces, de preferencia más bien, cuando no existe seguridad, alejarse un poco hasta que el mercado sea técnico y otra vez invertir. Bien. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes que tengamos, hay que estar muy pendientes, eso sí. Profe, disculpe, ¿el euro libra sí mantiene su estabilidad? Sí, ellos se van a estar tranquilitos. El euro contra la libra van a estar tranquilitos, tranquilitos. A la baja no va a haber volatilidad. Esos van a estar bien tranquilitos. Van a ser otro de los instrumentos en refugio. Ujú. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Por favor, tengan cuidado con la noticia. Sé que puede ser apasionante querer hacer un montón de dinero en el tiempo de interés, pero no está tan fácil realmente. Tengan cuidado, es lo único que les puedo decir. Es preferible no ganar a perder dinero. Por eso una pregunta, ¿qué diferencia hay entre las acciones normales y las turbo? En XM, el tema de las comisiones son más baratas nada más. Sí, las turbo generalmente son más económicas. Lógica de ellos, bajan las comisiones, es más barato, pero no te dan ciertos beneficios como los bonos, etcétera, y tampoco tienes tanta variedad. Eso es la única diferencia realmente. De ahí, ¿por qué bajan las comisiones? Pues ya eso es del broker, ¿no? Ahí sí no sabría decirte, pero así funciona el tema. Si hago scalping en la mañana, el mercado debe estar lateralizado, ¿verdad? El día de la noticia. Sí, yo creo que el mercado va a tener una lateralidad en la mañana del miércoles. Yo creo que eso sí es muy probable también. Mercado quieto desde martes en la noche hasta miércoles en la mañana. Comienza a haber volatilidad desde las 12 por ahí. Fuerte volatilidad hasta el día jueves. Jueves en la noche otra vez los mercados se tranquilizan y ya comenzamos nuevamente el aspecto técnico. Vale. Bueno, chicos, mañana nos vemos temprano. Tenemos que ver en los mercados, vemos qué provecho le tenemos. Ojalá podamos invertir en oro. Ese oro, algo me dice que va a haber retrocesos fuertes. Tengan cuidado. Si quieren hacer compras, no creo que sea el momento. Tengan cuidados. Tengan cuidado hoy. Mañana vamos a ver cómo amanecemos en los mercados para tomar las decisiones del caso, ¿sí? Solo no olviden lo que les menciono. El tema del tipo de interés va a ser complejo, así que tengan mucho cuidado con algún aspecto de volatilidad. Lo preferible es no invertir. Bien, chicos, nos vemos y cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, a través del grupo. Chao.